Estaba ahí, observando a don Esteban mientras dejaba caer las últimas semillas de maíz sobre la tierra seca, cuando supe que había llegado el momento de intervenir. Él no podía verme todavía, pero yo podía sentir cada latido de su corazón cansado, cada pensamiento amargo que lo carcomía por dentro, cada susurro silencioso de rendición que se repetía en su mente, como un mantra de derrota. Caminé descalzo por los surcos agrietados de su parcela en las afueras de Tlaxcala, hasta llegar exactamente donde un alma estaba a punto de plantar su última semilla de fe. Don Esteban no sabía que su vida estaba por cambiar para siempre, pero yo sí lo sabía, siempre lo había sabido. Observé cómo sus manos callosas temblaban ligeramente mientras cubría las semillas con tierra polvorienta que más parecía ceniza que suelo fértil. Pude ver en sus ojos no solo cansancio físico, sino esa forma particular de agotamiento que nace cuando alguien ha trabajado hasta quebrarse y aún así la tierra se niega a dar fruto. Era la desesperación silenciosa del hombre que ha hecho todo correctamente, según las reglas del mundo, y descubre que las reglas están rotas, que el sistema no funciona para gente como él, que su esfuerzo honesto vale menos que nada. Sentí cómo su mente calculaba en silencio. 3 años consecutivos de cosechas perdidas, la deuda con el prestamista creciendo como mala hierba, su esposa Marta fingiendo que no tenía miedo cada noche, sus 2 hijos preguntando cuándo volverían a comer carne. Pude escuchar el diálogo interno que lo atormentaba mientras sembraba. ¿Para qué siembro si no va a crecer nada? ¿Para qué me levanto si todo esfuerzo es inútil? ¿Para qué sigo intentando si hasta Dios me ha olvidado en este pedazo de tierra maldita? El sol caía despiadado sobre su espalda encorvada y observé cómo una gota de sudor mezclado con algo más, tal vez una lágrima escondida, caía sobre la tierra. Don Esteban tenía 52 años, pero parecía 70. Sus manos contaban la historia de 4 décadas sembrando, cosechando, sobreviviendo. Pero ahora esas mismas manos parecían haber olvidado para qué servían, moviéndose por pura memoria muscular, sin convicción, sin esperanza. Supe entonces que este era el momento preciso, cuando un hombre llega al punto donde sigue haciendo lo correcto, no porque crea que funcionará, sino porque ya no sabe qué más hacer, cuando planta semillas sin fe en la cosecha, cuando trabaja sin esperanza de recompensa, ahí es donde yo debo aparecer, porque es en la oscuridad más profunda donde mi luz se ve más clara. Me acerqué despacio, mis pies descalzos haciendo apenas ruido sobre la tierra seca. Don Esteban dejó caer la última semilla de su bolsa vacía, se enderezó con dificultad, llevándose una mano a la espalda adolorida, y suspiró tan profundo que pareció expulsar no solo aire sino años de esperanzas enterradas. Entonces decidí que era hora de que me viera. Toqué suavemente su hombro y sentí como todo su cuerpo se tensaba por la sorpresa. Don Esteban giró bruscamente, con ese reflejo defensivo de quien ha aprendido a esperar problemas más que visitas. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo con desconfianza. Un hombre descalzo, con ropa simple, parado en medio de su parcela como si hubiera aparecido de la nada. Pude ver la confusión en su rostro arrugado. El cálculo rápido de si yo representaba una amenaza o simplemente otro problema más en su lista interminable. Le sonreí con calma y dije suavemente: «Buenos días, don Esteban Morales Rivera». Vi cómo sus ojos se abrieron más grandes al escuchar su nombre completo, ese segundo nombre que nadie usaba ya, el apellido de su madre que solo aparecía en documentos viejos. Observé cómo daba un paso atrás instintivamente, su mano apretando la bolsa vacía de semillas como si fuera un arma. «¿Quién es usted?», me preguntó con voz áspera, una mezcla de miedo y molestia. «¿Cómo sabe mi nombre? Nunca lo he visto por aquí». Pude sentir su corazón acelerándose, su mente trabajando rápido tratando de ubicarme, de encontrar una explicación lógica para mi presencia y mi conocimiento. Me acerqué un paso más y vi cómo se preparaba para correr o pelear. No estaba seguro cuál de las dos. Entonces le dije algo que sabía que lo detendría en seco. «Sé que hace exactamente 3 años y 4 meses perdiste la cosecha completa de maíz porque la sequía llegó 2 semanas antes de lo esperado. Sé que hace 2 años el granizo destruyó todo en una sola noche de mayo.
Sé que el año pasado las plagas se comieron lo poco que logró crecer. Y sé que hoy, mientras sembrabas estas últimas semillas, pensaste que era la última vez que lo intentarías. Vi cómo su rostro pasaba del miedo a la incredulidad absoluta. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Sus manos comenzaron a temblar de verdad ahora, no por cansancio, sino por algo más profundo, algo que se parecía al terror de ser completamente conocido. Pude sentir las preguntas explotando en su mente. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo sabe todo esto? ¿Nadie sabe estas cosas? Ni siquiera Marta sabe todos estos detalles. ¿Cómo es posible? ¿Quién demonios es usted? Susurró finalmente, su voz quebrándose ligeramente. ¿Qué quiere de mí? Observé cómo retrocedía otro paso, como si mi conocimiento fuera contagioso, como si al estar cerca de mí pudiera exponer más secretos que prefería mantener enterrados. Continué, sabiendo que necesitaba escuchar más para que su corazón se abriera completamente. Sé que anoche no pudiste dormir hasta las 4 de la mañana, porque estabas calculando cuánto tiempo más podrías sostener a tu familia antes de tener que vender esta tierra que tu padre te heredó. Sé que Marta llora en la cocina cuando cree que no la escuchas. Sé que tu hijo menor, Carlitos, dejó de pedirte cosas porque aprendió que cada petición es una puñalada más en tu corazón de padre que no puede proveer. Eso fue suficiente. Vi cómo sus rodillas temblaban, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que se negaba a dejar caer, cómo su orgullo de hombre trabajador luchaba contra la evidencia de que alguien, algo, lo conocía hasta los huesos. No, murmuró, moviendo la cabeza de lado a lado. Esto no es posible. Nadie sabe estas cosas. Nadie. Y entonces le dije lo que más lo impactaría. Vi cuando hace 6 meses te arrodillaste justo aquí, en este mismo lugar, y le gritaste al cielo que si realmente existía un Dios que explicara por qué un hombre honesto, que nunca había robado ni mentido, tenía que ver a sus hijos pasar hambre. Vi cuando dijiste que preferías que la tierra te tragara antes que ver a Marta vendiendo tortillas en la calle para compensar lo que tú no podías dar. Vi cuando golpeaste la tierra con tus puños, hasta que sangraron y maldijiste el día en que decidiste seguir siendo campesino en lugar de irte a la ciudad como todos los demás. Don Esteban cayó de rodillas, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Sus manos cubrieron su rostro y escuché un gemido profundo salir de su pecho, ese sonido que hace un hombre cuando todas sus defensas colapsan al mismo tiempo. Nadie estaba ahí, sollozó entre sus dedos callosos. Nadie me vio. Yo estaba completamente solo. ¿Cómo puedes saber esto? Me arrodillé frente a él en la tierra seca y caliente, sintiendo cómo el polvo se adhería a mis rodillas, y dije suavemente, nunca has estado solo, don Esteban. Ni un solo día de tu vida has estado solo. Cada lágrima que derramaste fue contada. Cada oración desesperada fue escuchada. Cada momento de dolor fue sentido. Yo estaba ahí. Siempre he estado ahí. Levantó su rostro lentamente, sus ojos rojos e hinchados encontrando los míos, y susurró con voz temblorosa. Entonces, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué dejaste que todo se derrumbara? ¿Por qué permitiste que mi familia sufriera si estabas ahí viéndolo todo? Sonreí tristemente porque sabía que esa pregunta era el verdadero comienzo de nuestra conversación, el punto donde el dolor se transforma en apertura, donde la desesperación puede convertirse en fe. Esa es exactamente la pregunta que necesitabas hacer, le dije. Y ahora que la has hecho, ahora que has soltado esa rabia que te estaba envenenando por dentro, ahora puedo responderte. Pero primero necesito que me cuentes algo. ¿Qué? Murmuró todavía temblando. ¿Por qué sigues sembrando? Vi cómo mi pregunta lo desarmaba completamente. Don Esteban se quedó ahí arrodillado frente a mí, con la boca entreabierta, buscando una respuesta que claramente nunca se había permitido formular en voz alta. Sus manos temblaban sobre sus rodillas y pude sentir cómo su mente recorría años de rutina automática, de levantarse cada día antes del alba, de caminar hacia estos campos secos, de repetir los mismos movimientos que su padre le enseñó cuando tenía 7 años. No lo sé, susurró finalmente, su voz apenas audible. Ya ni siquiera lo sé. Observé cómo sus hombros se encorvaban más,
como si el peso de esa confesión fuera más pesado que todas las herramientas que había cargado en su vida. Supongo que porque es lo único que sé hacer. Porque si dejo de sembrar, entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? Me acerqué más a él y coloqué mi mano sobre su hombro con firmeza. Sentí como su cuerpo entero temblaba bajo mi toque, no de miedo ahora, sino de algo más profundo, como si mi mano transmitiera una corriente eléctrica de reconocimiento, de validación, de presencia real. Esteban Morales Rivera. Dije su nombre completo nuevamente, y vi cómo un escalofrío le recorría la espalda. Escúchame con atención porque necesito que entiendas algo que cambiará todo. Sus ojos llorosos se clavaron en los míos con una intensidad desesperada, como un hombre que se está ahogando y ve una cuerda lanzada desde la orilla. Pude ver en su mirada esa mezcla de esperanza aterradora y miedo a ser defraudado una vez más, ese conflicto interno entre querer creer y protegerse del dolor de otra desilusión. Conozco muchas cosas sobre ti, Esteban Morales Rivera. Continué despacio, midiendo cada palabra. Conozco que trabajas 18 horas al día, tratando de compensar con esfuerzo lo que la tierra no te da. Esa es tu realidad superficial, la que todos pueden ver. El campesino luchando contra la sequía y las deudas. Pude ver cómo asentía levemente, reconociendo esa verdad obvia. Pero también conozco algo más profundo, seguí, sintiendo cómo su respiración se volvía más irregular. Conozco que hace 7 años tu padre murió en estos mismos campos, con una herramienta en la mano, después de decirte que un verdadero hombre nunca abandona su tierra sin importar lo difícil que se ponga. Conozco que cargaste su cuerpo hasta la casa, mientras le prometías que nunca venderías esta parcela, que morirías aquí como él si era necesario. Conozco que esa promesa se ha convertido en una cadena que te arrastra hacia abajo cada día más. Vi cómo su rostro se contorsionaba, cómo apretaba los puños tratando de contener la ola de emoción que yo sabía que venía. Lágrimas gruesas comenzaron a rodar por sus mejillas polvorientas, dejando rastros limpios en su piel curtida por el sol. Pero aún había una capa más profunda que necesitaba tocar. Y conozco lo más profundo de todo, Esteban, dije suavemente, pero con firmeza absoluta. Conozco que cada noche, cuando cierras los ojos en esa cama donde apenas duermes 3 horas, te sientes como el hombre más invisible del universo. Conozco que has llegado a creer que Dios hizo este mundo para otros, para gente con suerte, para gente con educación, para gente que nació en el lugar correcto, pero no para ti. Conozco que sembrar sin fe se ha vuelto tu forma de gritarle al cielo. Aquí estoy todavía, aunque ya no creas en mí, aunque me hayas olvidado, aunque para ti yo no exista. Eso lo quebró completamente. Don Esteban colapsó hacia adelante, su frente tocando la tierra seca, mientras su cuerpo entero convulsionaba con sollozos que había reprimido durante años. Escuché cómo gemía profundamente, ese sonido gutural que sale cuando el alma finalmente se permite sentir todo el dolor acumulado de golpe. Sus manos arañaban la tierra como si quisiera fundirse con ella, como si después de toda una vida trabajándola, finalmente pudiera descansar siendo parte de ella. Observé cómo lloraba sin control, sin dignidad, sin orgullo, completamente desnudo en su humanidad doliente. Lágrimas y mocos se mezclaban con el polvo, mientras su cuerpo temblaba violentamente. Escuché palabras entrecortadas salir entre sollozos. ¿Por qué soy tan insignificante? ¿Por qué mi esfuerzo no vale nada? ¿Por qué trabajo como burro y sigo siendo pobre? ¿Por qué Dios me castigó naciendo campesino? Me arrodillé más cerca y coloqué ambas manos sobre su espalda encorvada. Sentí cada espasmo de dolor, cada onda de desesperación que atravesaba su cuerpo. Lo dejé llorar sin interrumpirlo, sabiendo que estas lágrimas eran sagradas, que cada una llevaba años de silencio forzado, de masculinidad fingida, de fortaleza falsa. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo minutos, sus sollozos comenzaron a espaciarse. Su respiración seguía irregular, entrecortada, pero el torrente inicial había pasado. Levantó lentamente su cabeza de la tierra, su rostro completamente mojado y sucio, sus ojos hinchados y rojos, y me miró con una vulnerabilidad tan pura que dolía presenciarla. «¿Quién es usted?», preguntó nuevamente, pero esta vez su tono era completamente diferente.
Ya no había miedo ni sospecha, solo asombro y necesidad de saber. ¿Cómo puede conocerme así? Ni siquiera yo me conozco así. Tomé su rostro entre mis manos, mirándolo directamente a los ojos y dije, te conozco porque te formé. Te conozco porque cada día de tu vida he caminado a tu lado. Te conozco porque cada semilla que plantas, yo la veo. Cada gota de sudor que derramas, yo la cuento. Cada oración silenciosa que lanzas al cielo, creyendo que nadie escucha, yo la recibo como el sonido más hermoso del universo. Pero entonces, ¿por qué?, susurró él, su voz quebrada. ¿Por qué, si me conoces así, has permitido que sufra tanto? ¿Por qué no me has ayudado? Sequé suavemente una lágrima de su mejilla con mi pulgar y sonreí con una ternura que sabía que podía sentir físicamente. A Esteban, dije despacio, ¿quién dijo que no te he ayudado? Cada mañana que te has despertado con fuerzas para seguir cuando querías rendirte, yo te di esas fuerzas. Cada vez que Marta sonrió a pesar del miedo, yo puse paz en su corazón. Cada noche que tus hijos durmieron tranquilos sin entender completamente la crisis, yo protegí su inocencia. He estado ayudándote todos los días, pero no de la manera que esperabas, porque lo que necesitabas no era una cosecha milagrosa que resolviera tu problema temporal, sino algo mucho más grande. ¿Qué?, susurró, aferrándose a mis palabras como a un salvavidas. Necesitabas aprender que tu valor no depende de lo que produces. Necesitabas llegar al punto donde sembrarías incluso sin esperanza de cosecha, porque ahí, exactamente ahí, está la fe verdadera. La fe no es creer cuando todo va bien, Esteban. La fe es plantar semillas en tierra muerta, porque algo dentro de ti, más profundo que la lógica, más fuerte que el desánimo, te dice que sigas. Y hoy, cuando plantaste esas últimas semillas sin creer que crecerían, fue el día más hermoso de tu vida, porque fue el día que finalmente tu fe se purificó del egoísmo. Vi cómo procesaba mis palabras lentamente, cómo algo en su mirada comenzaba a cambiar de dolor ciego a confusión esperanzada. Vi cómo don Esteban se sentaba sobre sus talones, limpiándose el rostro con el dorso de su mano callosa, dejando manchas de tierra mezcladas con lágrimas. Pude sentir cómo su corazón latía más despacio ahora, cómo la tormenta emocional comenzaba a calmarse dejando espacio para algo nuevo, algo que no había sentido en años, la posibilidad de ser comprendido completamente. Cuéntame tu historia completa, le dije con suavidad, aunque ya la conocía cada detalle. Necesito que la escuches de tu propia boca. Necesito que te escuches a ti mismo, Esteban. Él respiró profundo, mirando hacia los surcos vacíos que acababa de sembrar, y comenzó a hablar con voz temblorosa. Observé cómo las palabras salían lentas al principio, atoradas en su garganta por años de no compartir su dolor con nadie, ni siquiera con Marta. Especialmente no con Marta. Cuando mi papá murió hace 7 años, empezó su voz quebrándose de nuevo, me dejó esta tierra y me dijo que era lo único verdaderamente nuestro en este mundo. Me dijo que los Morales habían sido campesinos por 5 generaciones y que era mi deber honrar esa sangre. Pude ver cómo sus manos apretaban puños de tierra seca mientras hablaba. Yo le prometí ahí mismo, con su cuerpo todavía tibio, que nunca vendería, que prefería morir antes que traicionar su legado. Asentí despacio, validando su dolor. Sentí cómo continuaba, las palabras fluyendo más rápido ahora como agua rompiendo un dique. Los primeros 2 años después de su muerte fueron buenos. La tierra dio fruto. Pude pagar deudas, comprar semillas de calidad, incluso arreglar el techo de la casa. Marta estaba feliz. Los niños comían 3 veces al día. Yo pensaba que mi papá me estaba bendiciendo desde el cielo, que había tomado la decisión correcta al quedarme. Pero entonces vino la sequía hace 3 años, continuó, y vi cómo su rostro se ensombrecía con el recuerdo. Esperé y esperé la lluvia. Todos los otros campesinos decían que llegaría, que solo era cuestión de tiempo, pero no llegó. Vi cómo mi maíz se secaba planta por planta. Era como ver morir a mis hijos lentamente y no poder hacer nada. Observé cómo tragaba saliva con dificultad. Perdí todo, absolutamente todo, y tuve que pedir prestado para comer ese año. Coloqué mi mano sobre su hombro nuevamente, sintiendo la tensión acumulada en sus músculos. Sigue, le dije suavemente. Necesitas sacar todo.
Al año siguiente, continuó con voz más ronca, pensé que las cosas mejorarían. Sembré con las últimas semillas que pude comprar con más deuda. Las plantas crecieron hermosas, tan verdes y fuertes que lloré de felicidad pensando que finalmente Dios se había acordado de mí. Pude sentir la amargura creciendo en su voz. Pero entonces vino el granizo. En una sola noche de mayo todo desapareció. 20 años de trabajo destruidos en 30 minutos de hielo del cielo. Marta me encontró al amanecer acostado entre las plantas rotas, con los ojos abiertos, mirando nada. Creo que algo se rompió en mí esa noche. Vi como una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Y el año pasado, susurró, su voz apenas audible. Las plagas se comieron lo poco que creció. Era como si alguien estuviera ensañándose conmigo, como si cada año quisieran recordarme que no importa cuánto me esfuerce, nunca será suficiente. Observé cómo cerraba los ojos con fuerza. Dejé de ir a misa, dejé de rezar. ¿Qué caso tenía hablarle a alguien que claramente no estaba escuchando o peor, que estaba escuchando y eligiendo ignorarme? Abrió los ojos y me miró directamente, con esa intensidad de quien finalmente dice la verdad más oscura. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, me preguntó con voz temblorosa. Lo peor no es la pobreza, no es ver a Marta racionar la comida para que los niños coman más, no es la deuda que crece como cáncer. Lo peor es sentir que Dios me está castigando por algo que no sé qué es, sentir que nací marcado para sufrir, que hice algo tan terrible en otra vida, o que simplemente no valgo lo suficiente para merecer sus bendiciones. Ahí estaba, el trauma central, la herida más profunda. Pude ver cómo todo su cuerpo temblaba al confesar esto, como si darle voz a ese pensamiento lo hiciera más real y más terrorífico. Sentir que Dios te odia. Continuó llorando abiertamente ahora. Sentir que eres invisible para el cielo, eso es peor que cualquier hambre. Eso mata algo dentro de ti que ninguna comida puede revivir. Tomé su rostro entre mis manos nuevamente, mirándolo con una intensidad que necesitaba que sintiera en sus huesos. Escúchame muy bien, Esteban Morales Rivera, le dije firmemente. Dios no te odia. Dios no te está castigando. Dios no te ha olvidado ni por un segundo. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas frescas, pero esta vez había algo diferente en ellas, algo parecido a la esperanza luchando por nacer. Entonces, ¿por qué?, sollozó. ¿Por qué he sufrido tanto si no es castigo? Me senté completamente en la tierra junto a él, nuestros hombros tocándose, mirando ambos hacia el horizonte donde el sol comenzaba a inclinarse. Porque Dios no te mide por lo que produces, Esteban. El mundo te mide así. El sistema te mide así. Incluso tú te mides así. Pero Dios no. Para Dios tu valor está en quién eres, no en qué cosechas. Y quién eres es un hombre que siguió plantando cuando ya no tenía razón para creer. Un hombre que amó a su familia, incluso cuando se sentía fracasado. Un hombre que honró a su padre incluso cuando esa promesa se convirtió en cruz. Pero no he logrado nada, protestó débilmente. Soy un fracaso. Iré para mirarlo directamente. Has logrado algo que la mayoría de la gente nunca logra, le dije con pasión. Has mantenido tu integridad cuando hubiera sido más fácil robar. Has mantenido tu fidelidad a Marta cuando hubiera sido más fácil abandonar. Has mantenido tu ternura con tus hijos cuando hubiera sido más fácil volverse amargo y violento. Has seguido sembrando cuando hubiera sido más fácil rendirte. Esteban, has hecho lo más difícil del mundo. Has seguido siendo bueno cuando el mundo te daba todas las razones para volverse malo. Vi cómo sus ojos se abrían más, como si nunca hubiera pensado en su vida desde esa perspectiva. Procesaba mis palabras lentamente, saboreándolas, probándolas contra la narrativa de fracaso que había construido durante años. El sufrimiento no es castigo, Esteban, continué suavemente. El sufrimiento es el fuego que quema todo lo falso en ti hasta que solo queda lo verdadero. Y lo verdadero en ti es hermoso, es puro, es digno. Pude sentir cómo algo comenzaba a sanar en su corazón, como hielo derritiéndose bajo el sol. Dios permitió que perdieras tus cosechas para que pudieras encontrar algo que ninguna cosecha te daría. La certeza absoluta de que tu valor no depende de tus logros externos. ¿Pero cómo voy a alimentar a mi familia con valor interno?, preguntó, todavía luchando por entender.
Sonreí porque sabía que esa pregunta abría la puerta a lo que vendría después. Esa, mi querido Esteban, es exactamente la pregunta correcta. Y tiene una respuesta que va a sorprenderte. Pero antes de dártela, necesito pedirte algo. Algo que va a parecerte imposible y tal vez hasta ridículo. ¿Qué? Preguntó con cautela. Necesito que confíes en mí. Vi cómo don Esteban me miraba con una mezcla de curiosidad y temor, limpiándose las últimas lágrimas de su rostro polvoriento. Pude sentir cómo su corazón latía más rápido, cómo algo en su interior se preparaba para lo que estaba por venir, aunque su mente racional todavía luchaba por entender quién era yo realmente y qué podía pedirle que tuviera algún sentido. Confiar en usted, repitió lentamente, probando las palabras en su boca. Observé cómo miraba alrededor, hacia su parcela sembrada, hacia el cielo despejado sin promesa de lluvia, hacia sus manos vacías. Ni siquiera sé su nombre. Ni siquiera entiendo cómo sabe todo sobre mí. ¿Por qué debería confiar? Porque en el fondo ya sabes quién soy, le dije suavemente. Porque hay algo en tu espíritu que reconoce mi voz aunque tu mente todavía lucha por aceptarlo. Porque llegaste al final de tus propias fuerzas y ahora solo te queda elegir. Aferrarte al control de una vida que claramente no puedes controlar, o soltarte y dejar que alguien más cargue el peso contigo. Pude ver cómo tragaba saliva con dificultad, cómo sus ojos se humedecían nuevamente. ¿Qué necesita que haga?, preguntó finalmente con voz temblorosa. Me puse de pie lentamente y le extendí la mano para ayudarlo a levantarse. Sentí cómo vacilaba un momento antes de tomar mi mano, y cuando lo hizo, observé cómo un ligero escalofrío recorría su brazo, como si mi toque transmitiera algo más que calor físico. Lo ayudé a ponerse de pie, y caminé hacia el borde de su parcela, donde había un pequeño saco de semillas que había guardado, su reserva personal, lo último que tenía. «Toma ese saco», le dije señalándolo. Vi cómo me miraba confundido. Luego miraba el saco, luego me miraba de nuevo. «Ese saco tiene semillas suficientes para sembrar la parcela de tu vecino, don Tomás. Sé que las estabas guardando por si acaso estas que plantaste hoy no germinan. Son tu plan de emergencia, tu última defensa contra el hambre total». «¿Cómo sabe eso?», susurró, su voz llena de asombro y miedo. «Porque sé todo sobre ti, Esteban», respondí con calma. «Ahora escucha lo que necesito que hagas. Ve a la casa de don Tomás hoy mismo, antes de que caiga la noche. Dale ese saco de semillas y dile que es un regalo. No un préstamo, un regalo. Ayúdalo a sembrar su parcela mañana si es necesario». Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al shock absoluto. «Está loco», dijo dando un paso atrás, moviendo la cabeza violentamente. «Don Tomás es mi competencia. Además, él tiene más tierra que yo. Tiene más recursos. ¿Por qué diablos voy a darle mis últimas semillas cuando mi propia familia está pasando hambre?» Observé cómo su voz subía de volumen, la desesperación convirtiéndose en enojo defensivo. «Esto no tiene ningún sentido. Es suicidio. Para tu lógica humana no tiene sentido», asentí calmadamente. «Para tu miedo no tiene sentido. Para tu necesidad de supervivencia no tiene sentido. Pero para tu espíritu, para esa parte de ti que acaba de llorar confesando que te sientes invisible para Dios, tiene todo el sentido del mundo». Caminé más cerca de él, mirándolo directamente a los ojos. «Esteban, durante años has pedido una señal de que Dios te ve. Has pedido prueba de que no estás solo. Has pedido un milagro. Pero los milagros no funcionan como tú crees». «¿Cómo funcionan entonces?», preguntó con voz quebrada, lágrimas de frustración comenzando a formarse. «Los milagros nacen de la obediencia radical, cuando todo en ti grita que corras en dirección contraria», le dije con intensidad. «Nacen cuando eliges el amor sobre el miedo, la generosidad sobre la supervivencia, la fe sobre la lógica. Dios no va a mandarte un camión de semillas del cielo, Esteban, pero va a multiplicar lo que tú decides dar cuando no tienes nada que dar». Puse mis manos sobre sus hombros. «Este es tu momento. Este es tu momento de elegir si realmente crees que hay algo más grande que tus circunstancias, o si todo lo que dijiste sobre querer fe era solo palabras bonitas cuando la fe no costaba nada». Lo vi temblar bajo mis manos, una batalla titánica librándose en su interior. Pude sentir cada argumento mental.
Pero Marta, pero los niños, pero el prestamista, pero la lógica, pero la supervivencia. Pero. Observé cómo cerraba los ojos con fuerza, lágrimas escapando por las comisuras, su respiración volviéndose irregular y entrecortada. No puedo, gimió finalmente. Es demasiado. Me está pidiendo que mate de hambre a mi familia. Te estoy pidiendo que confíes más allá de lo que puedes ver, respondí firmemente, pero con ternura. Te estoy pidiendo que des el paso que separa al hombre que cree en Dios, solo cuando le conviene del hombre que cree en Dios, especialmente cuando no le conviene. Don Tomás está en peor situación que tú, Esteban. Perdió a su esposa hace 2 meses. Está solo, está quebrado. Está a punto de abandonar su tierra. Y tú tienes la llave para recordarle que todavía hay bondad en este mundo. Pero ¿por qué yo sollozó? Sus defensas finalmente derrumbándose. ¿Por qué tengo que ser yo el que da cuando soy el que necesita recibir? Porque la mayor abundancia no viene de recibir, viene de dar lo que no tienes, dije suavemente. Porque cuando das desde tu pobreza, no desde tu abundancia, ahí es donde ocurre la verdadera magia. Ahí es donde el cielo se abre. Ahí es donde lo imposible se vuelve posible. Don Esteban abrió los ojos lentamente, mirándome con una intensidad que dolía presenciar. Podía ver toda su vida pasando por su mente. Cada sacrificio, cada decepción, cada oración sin respuesta, cada noche llorando en silencio. Y podía ver también algo nuevo naciendo, algo frágil y aterrador y hermoso, la posibilidad de rendirse completamente, de soltar el control, de saltar al vacío confiando que habría brazos esperándolo. Si hago esto, dijo con voz temblorosa, y no pasa nada. Si le doy las semillas a don Tomás, y mi familia pasa hambre y no hay milagro y todo empeora. ¿Qué va a pasar conmigo? Con mi fe, con mi corazón. Entonces habrás hecho lo correcto incluso cuando parecía estúpido, respondí mirándolo profundamente. Y eso, Esteban, eso te habrá convertido en el hombre más rico del mundo, aunque no tengas nada en los bolsillos, porque habrás amado más allá de la lógica, y ese amor nunca se pierde. Nunca. Lo vi temblar violentamente, su cuerpo entero convulsionando con el peso de la decisión. Sus manos se abrieron y cerraron repetidamente, como practicando el acto de soltar. Su respiración se volvió casi jadeante, como si estuviera subiendo una montaña imposible. Y entonces, con un gemido profundo que salió desde el centro mismo de su ser, susurró: «Está bien, lo haré. Dios me ayude, lo haré». En ese momento preciso sentí como algo en el universo se alineaba. Pude ver cómo una paz sobrenatural comenzaba a descender sobre él, no eliminando el miedo, pero volviéndolo soportable, no quitando la incertidumbre, pero dándole coraje para caminar a través de ella. Vi cómo sus hombros, que habían estado tensos durante años, finalmente se relajaban. Observé cómo su rostro, tan lleno de dolor minutos antes, comenzaba a suavizarse con algo que se parecía a la libertad. Lo abracé fuertemente, sintiendo cómo su cuerpo colapsaba contra el mío, y susurré en su oído: «Acabas de plantar la semilla más importante de tu vida, Esteban, y esta sí va a crecer, te lo prometo». Nos quedamos ahí abrazados por un largo momento, yo sosteniendo a don Esteban mientras él temblaba con la enormidad de lo que acababa de decidir. Pude sentir cómo su corazón latía contra mi pecho, cómo cada fibra de su ser luchaba entre el terror de lo desconocido y la paz inexplicable que comenzaba a invadirlo. Cuando finalmente se separó de mí, vi en sus ojos algo que no había visto antes. Una chispa diminuta de esperanza mezclada con asombro. «Voy a ir ahora mismo», dijo con voz todavía temblorosa, pero con determinación creciente. «Antes de que me arrepienta, antes de que la lógica me convenza de que estoy loco». Observé cómo caminaba hacia el saco de semillas, lo levantaba con manos que ya no temblaban tanto y lo cargaba sobre su hombro. Sentí su miedo, pero también sentí algo más fuerte, decisión pura. Caminé a su lado mientras él se dirigía hacia su casa para tomar agua antes de ir donde don Tomás. Marta estaba en el patio lavando ropa en una tina desgastada, y cuando nos vio acercarnos, su rostro mostró confusión al ver al extraño junto a su esposo. Vi cómo Esteban la miraba con ternura y le decía: «Amor, voy a llevarle estas semillas a don Tomás. Es importante». Observé el pánico instantáneo en los ojos de Marta.
Esteban, no, esas son nuestras últimas semillas, protestó dejando caer la ropa mojada. ¿Qué estás haciendo? Su voz subía de volumen. ¿Quién es este hombre? ¿Qué te dijo? Pude sentir su miedo de madre, su instinto protector gritándole que algo estaba terriblemente mal. Esteban se acercó a ella y tomó sus manos con una calma que ni él mismo entendía de dónde venía. Marta, confía en mí. Sé que no tiene sentido. Sé que parece locura, pero algo me dice que debo hacer esto. Algo más grande que mi miedo me dice que confíe. Vi cómo lágrimas corrían por las mejillas de Marta, su labio inferior temblando, pero Esteban la miró con tal certeza en sus ojos que ella, después de 30 años de matrimonio conociéndolo como a sí misma, supo que no podía detenerlo. Está bien, susurró finalmente, aunque cada palabra le costaba. Está bien, Esteban. Confío en ti. Los vi abrazarse brevemente antes de que Esteban retomara su camino, y yo caminé junto a él en silencio. Podía sentir cada paso como una batalla, cada metro como una victoria sobre la duda. La casa de don Tomás estaba a 20 minutos caminando, y durante ese trayecto observé cómo Esteban luchaba internamente, pero continuaba poniendo un pie delante del otro. Cuando llegamos, encontramos a don Tomás sentado en los escalones de su porche, la imagen misma de la derrota. Era un hombre de 60 años que parecía 80, con ojos hundidos y una barba descuidada. Al vernos acercarnos, levantó la mirada con desconfianza. «¿Qué quieres, Esteban?», dijo con voz áspera. «Probablemente vienes a cobrarme los 20 pesos que te debo». Vi cómo Esteban respiraba profundo y dejaba caer el saco de semillas frente a don Tomás. «No vengo a cobrar nada», dijo con voz firme. «Vengo a darte esto. Son semillas, para que siembres tu parcela». Observé el shock absoluto en el rostro de Tomás. «Es un regalo», continuó Esteban. «No tienes que devolverme nada». Don Tomás miró el saco, luego a Esteban, luego a mí y de vuelta a Esteban. «¿Estás borracho?», preguntó con incredulidad. «Te volviste loco. Tú estás peor que yo. ¿Por qué me darías tus semillas?». Pude sentir su sospecha, su incapacidad de aceptar bondad porque había olvidado que existía. «¿Por qué alguien me recordó hoy que todavía hay bondad en este mundo?», respondió Esteban, mirándome brevemente. «Porque cuando estamos en el fondo, lo único que nos queda es ayudarnos unos a otros. Porque tu esposa, que en paz descanse, siempre fue amable con Marta. Porque somos vecinos. Porque somos hermanos en esta lucha. Porque es lo correcto». Vi cómo don Tomás se quebraba completamente, cayendo de rodillas frente al saco de semillas, sollozando como un niño. Observé cómo Esteban se arrodillaba junto a él, poniendo una mano en su hombro, y en ese momento preciso sucedió algo extraordinario. El cielo, que había estado despejado todo el día, comenzó a oscurecerse rápidamente. Nubes aparecieron de la nada, moviéndose con velocidad imposible, y en cuestión de minutos las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. No era posible. La temporada de lluvias había terminado hacía meses. Los meteorólogos no habían predicho nada, pero allí estaba, cayendo sobre nosotros, sobre la tierra seca, sobre las semillas recién plantadas de Esteban, sobre el rostro alzado de don Tomás, que lloraba y reía al mismo tiempo. Esteban se puso de pie lentamente, mirando al cielo con los brazos extendidos, dejando que la lluvia lo empapara. Giró hacia mí, sus ojos enormes, llenos de lágrimas mezcladas con agua de lluvia, y susurró: «Usted hizo esto. ¿Quién es usted? Dígame la verdad. Necesito saber la verdad». Caminé hacia él bajo la lluvia creciente, mis pies descalzos chapoteando en los charcos que comenzaban a formarse. Lo miré directamente a los ojos y esperé. Vi cómo su mente trabajaba, conectando cada pieza. Mi conocimiento imposible, mi aparición misteriosa, el momento perfecto de todo, la paz sobrenatural que sentía, y ahora esta lluvia que desafiaba toda lógica. «Tú eres», comenzó su voz quebrándose, sin poder terminar la frase. Sus piernas comenzaron a temblar. «Tú eres realmente. No puede ser. No es posible». No lo detuve. Dejé que su espíritu reconociera lo que su mente todavía luchaba por aceptar. Vi el momento exacto cuando la verdad lo atravesó como un rayo. Sus ojos se abrieron enormes, su boca formó una O perfecta y cayó de rodillas en el lodo que se estaba formando. «Jesús», susurró,
la palabra apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Tú eres Jesús. Dios mío, tú eres Jesús. Me arrodillé frente a él en el barro, tomando su rostro entre mis manos mientras la lluvia caía sobre ambos. Soy quien siempre ha estado contigo, Esteban. Dije suavemente, pero con autoridad absoluta. Soy quien escuchó cada oración que pensaste que nadie oía. Soy quien contó cada lágrima que derramaste en la oscuridad. Soy quien nunca, ni por un segundo, te ha considerado insignificante. Soy el camino, la verdad y la vida. Pero para ti, en este momento, soy simplemente tu amigo que nunca te abandonará. Esteban colapsó contra mí, sollozando con una intensidad que hacía temblar todo su cuerpo. Escuché cómo gritaba contra mi hombro. Perdóname, perdóname por dudar, perdóname por pensar que me habías olvidado, perdóname por toda mi falta de fe. Sentí cada onda de dolor mezclado con alivio, de vergüenza mezclada con éxtasis, de incredulidad mezclada con la certeza más profunda que había experimentado en su vida. No hay nada que perdonar, susurré en su oído. Tu duda era honesta, tu dolor era real, tu lucha era sagrada. Y hoy, cuando decidiste dar lo que no tenías, cuando elegiste amar en medio del miedo, ahí fue cuando tu fe se volvió más pura que el oro. Lo sostuve mientras lloraba, mientras la lluvia nos empapaba a ambos, mientras don Tomás observaba la escena con asombro reverente. Después de minutos que parecieron horas, Esteban se separó lentamente, mirándome con ojos nuevos, como si viera por primera vez. ¿Por qué yo?, preguntó con voz ronca. ¿Por qué viniste a verme a mí? Soy nadie. Soy solo un campesino pobre. Precisamente por eso, respondí con una sonrisa. Porque el mundo ignora a gente como tú. Porque el sistema descarta a gente como tú. Porque la religión a veces olvida a gente como tú. Pero yo nunca olvido. Yo vengo especialmente por los que el mundo considera insignificantes, porque para mí son los más valiosos de todos. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, con la misma desesperación de quien finalmente encuentra propósito. Dime qué quieres que haga y lo haré. Lo que sea. Tomé sus manos entre las mías mirándolo con intensidad. Cada miércoles quiero que alimentes a una persona gratis. No importa si tienes o no tienes. Cada miércoles alguien come en tu mesa sin pagar. Un pobre, un solo, un hambriento, no importa quién. Y cuando te pregunten por qué lo haces, cuéntales esta historia. Cuéntales que un día Jesús vino a tu parcela y te recordó que el amor multiplicado siempre regresa multiplicado. Lo haré, dijo con convicción absoluta. Lo prometo. Cada miércoles, hasta el día que muera. La lluvia continuaba cayendo con fuerza, empapando la tierra sedienta, creando el sonido más hermoso que Esteban había escuchado en años. Observé cómo miraba al cielo una y otra vez, como si no pudiera creer que fuera real, que después de 3 años de sequía, el agua finalmente regresaba justo en el momento de su mayor acto de fe. Don Tomás seguía arrodillado junto al saco de semillas, observándonos con reverencia silenciosa, sin atreverse a interrumpir. Me puse de pie lentamente, ayudando a Esteban a levantarse también. Pude sentir cómo se aferraba a mi brazo con desesperación, como si supiera instintivamente lo que venía, como si su espíritu ya estuviera gritándole que nuestro tiempo juntos estaba llegando a su fin. No, susurró leyendo mi expresión, no te vayas. Por favor, no te vayas todavía. Apenas llegaste. Tengo tantas preguntas. Hay tantas cosas que quiero saber. Sonreí con ternura, secando con mi pulgar una mezcla de lluvia y lágrimas de su mejilla. Esteban, mi tiempo aquí debe terminar. Vine para recordarte algo que habías olvidado, para encender una llama que estaba a punto de extinguirse, para mostrarte que nunca has estado solo. Pero ahora necesito partir. Vi pánico real en sus ojos. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. Si puedes quedarte, si puedes caminar conmigo y ayudarme, ¿por qué tienes que irte? Quédate. Vive en mi casa. Come de mi mesa. Déjame servirte como tú me has servido a mí. Su voz se volvía más desesperada con cada palabra. Marta te amará. Los niños te amarán. Podemos construirte un cuarto. Por favor. Tomé su rostro entre mis manos nuevamente, obligándolo a mirarme directamente. Escúchame con mucha atención, Esteban, porque esto es importante. Si me quedo contigo físicamente, solo puedo estar aquí, en este lugar, con esta persona.
Pero si me voy, puedo estar en todos lados al mismo tiempo. Puedo estar contigo cuando siembres, con Marta cuando cocine, con tus hijos cuando duerman, con don Tomás cuando llore, con cada persona que va a ser tocada por tu historia. Pero no es lo mismo, protestó llorando abiertamente. Poder verte, tocarte, hablar contigo así. ¿Cómo voy a sobrevivir sin esto? Vas a sobrevivir porque la fe más fuerte no es la que ve y toca, sino la que cree sin ver, respondí firmemente pero con amor. Hoy has tenido el privilegio de verme con tus ojos físicos, pero ahora viene algo aún más hermoso. Vas a aprender a verme con los ojos del corazón, y esos ojos, Esteban, esos ojos nunca se cierran. Esos ojos pueden verme siempre, en todas partes, en cada momento. ¿Cómo?, gimió, aferrándose a mi túnica mojada. ¿Cómo voy a verte si te vas? ¿Cómo voy a saber que sigues conmigo? Caminé con él unos pasos, alejándonos un poco de don Tomás, y hablé suavemente. Vas a verme en cada rostro hambriento que alimentes los miércoles. Vas a sentirme en cada abrazo que des a Marta cuando esté asustada. Vas a escucharme en las risas de tus hijos. Vas a encontrarme en la bondad de extraños, en puertas que se abren cuando parecían cerradas, en provisiones que llegan justo a tiempo, en esta lluvia que cae ahora y en cada lluvia futura. Puse mi mano sobre su corazón, pero sobre todo, me vas a sentir aquí, en ese lugar profundo, donde sabes cosas que no puedes explicar, donde sientes paz que no tiene sentido lógico, donde encuentras fuerzas que no son tuyas. Me arrodillé y tomé una pequeña piedra del suelo, ahora brillante por la lluvia. La coloqué en su mano y cerré sus dedos alrededor de ella. «Guarda esta piedra», le dije mirándolo intensamente. «Cada vez que la toques, cada vez que la veas, recuerda este día. Recuerda que yo vine. Recuerda que hablamos. Recuerda que la lluvia cayó. Recuerda que no estás loco, que esto fue real, que yo soy real. Y cuando la duda venga, porque vendrá, toca esta piedra y sentirás mi presencia de nuevo». Vi cómo miraba la piedra con reverencia, como si fuera el diamante más valioso del mundo. La apretó contra su pecho, sollozando. «No quiero que te vayas», repitió como un niño asustado. «Por favor, Esteban», dije levantándome y colocando mis manos sobre sus hombros una última vez. «No me voy. Solo cambio de forma. Estoy dejando de ser visible para tus ojos físicos, para volverme visible para todo tu ser. Esto no es un adiós. Es un hasta luego diferente, porque la verdad es que voy a estar más cerca de ti cuando no me veas que cuando me ves. Paradójico, lo sé, pero así funciona el reino del espíritu. Prométeme algo», suplicó con voz temblorosa. «Prométeme que cuando esté perdido, cuando dude, cuando tenga miedo, vas a encontrar una manera de recordarme que estás ahí. Una señal, algo, lo que sea, te lo prometo», dije solemnemente. «Y esta es mi promesa. Cuando más oscuro esté todo, cuando sientas que estás completamente solo, pon atención. Una canción que te recordará este momento. Un aroma que te traerá paz inexplicable. Una palabra de un extraño que responderá exactamente lo que estabas preguntando en tu corazón. Un amanecer tan hermoso que te hará llorar sin saber por qué. Esas serán mis cartas de amor para ti, Esteban. Mis recordatorios constantes de que nunca, nunca estás solo». Lo abracé fuertemente una última vez, sintiendo cómo temblaba contra mí. «Cuida a Marta», susurré en su oído. «Ama a tus hijos. Alimenta a los hambrientos cada miércoles. Cuenta esta historia a todo el que quiera escuchar. Y sobre todo, nunca olvides que tu valor no está en lo que produces, sino en quién eres. Mi amado hijo en quien tengo complacencia. Te amo», sollozó contra mi hombro. «Gracias. Gracias por verme. Gracias por venir. Gracias por todo. Y yo te amo más de lo que puedes comprender», respondí. «Más de lo que el océano tiene agua. Más de lo que el cielo tiene estrellas. Más de lo que tu mente puede imaginar. Eres precioso para mí, Esteban Morales Rivera. Nunca lo olvides». Me separé suavemente de él y comencé a caminar hacia atrás, alejándome lentamente. La lluvia caía entre nosotros como una cortina plateada. Vi cómo extendía su mano hacia mí, dando pasos hacia adelante, pero algo lo detuvo. Tal vez entendiendo finalmente que este momento era necesario, que este adiós era en realidad un nuevo comienzo. «Recuerda, Esteban», grité sobre el sonido de la lluvia, «donde hay amor verdadero, ahí estoy yo.
En cada acto de generosidad, en cada gesto de compasión, en cada momento que eliges dar cuando quisieras recibir, ahí me encontrarás, siempre. Y entonces, mientras la lluvia caía más fuerte, creando una neblina entre nosotros, simplemente dejé de estar ahí. No caminé más lejos, no corrí. Simplemente me desvaneció en la lluvia, como si nunca hubiera tenido forma física para empezar. Observé desde mi forma invisible cómo Esteban corría hacia donde yo había estado parado segundos antes, buscando frenéticamente, gritando mi nombre, cayendo de rodillas en el lodo. Pero entonces vi algo hermoso. Se llevó la mano al bolsillo donde había guardado la piedra, la sacó, y en el momento que la tocó, sentí como una ola de paz lo invadía. Sus sollozos se calmaron, su respiración se regularizó, y una sonrisa pequeña, casi imperceptible, comenzó a formarse en sus labios mojados. «Estás aquí», susurró mirando la piedra. «No te fuiste. Solo cambiaste. Estás aquí». Y tenía razón. Observé desde mi presencia invisible cómo pasaban las semanas después de aquel día de lluvia milagrosa. Vi cómo las semillas que Esteban había plantado brotaban con una fuerza inusual, creciendo verdes y fuertes bajo un clima que finalmente había decidido cooperar. Pero más hermoso que ver su maíz crecer era ver cómo él mismo crecía, cómo se transformaba de adentro hacia afuera en alguien completamente nuevo. Cada miércoles sin falta, pude observar cómo Esteban preparaba comida extra. No importaba si la semana había sido difícil o si el dinero apenas alcanzaba, cada miércoles su mesa tenía un lugar adicional. Vi cómo alimentó a don Tomás las primeras semanas, luego a un vagabundo que pasaba por el pueblo, después a una mujer sola con 3 hijos, a un anciano sin familia. Y con cada persona que alimentaba, yo podía sentir cómo su corazón se expandía más, cómo la generosidad se volvía tan natural para él como respirar. Pero un miércoles en particular, 6 semanas después de nuestra conversación, algo sucedió que pondría a prueba si su transformación era real o superficial. Estaba preparándome para observar otra comida compartida cuando vi llegar a su casa a don Refugio, el prestamista del pueblo, acompañado de su hijo mayor. Sentí la tensión instantánea en el cuerpo de Esteban al verlos acercarse. Don Refugio era el hombre que había aprovechado su desesperación, que le había prestado dinero con intereses abusivos, que lo había humillado públicamente cuando no podía pagar. «Esteban», gritó don Refugio desde la puerta, con voz áspera y demandante, «vine por mi dinero. Ya pasaron 3 meses. Necesito que me pagues hoy, o tendré que tomar medidas». Observé cómo el viejo Esteban, el de hace 6 semanas, hubiera respondido con rabia o vergüenza o ambos. Pero este Esteban respiró profundo. Tocó discretamente la piedra en su bolsillo, que nunca dejaba de cargar, y algo en su rostro se suavizó. «Don Refugio», respondió con calma que incluso a mí me sorprendió, «entiendo que necesita su dinero, y le pagaré. Pero hoy es miércoles, y los miércoles alguien come en mi mesa. Lo he estado esperando. Pase, por favor. Usted y su hijo. Coman conmigo». Pude ver el shock absoluto en el rostro del prestamista, la confusión en sus ojos duros que estaban acostumbrados a ver miedo, no hospitalidad. «¿Estás burlándote de mí?», preguntó don Refugio con desconfianza. «Me debes dinero y me invitas a comer». «Te volviste loco, Esteban». Observé cómo Esteban sonreía, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro curtido. «No estoy loco, don Refugio. Aprendí algo hace poco, que el amor siempre debe venir primero, incluso antes que las deudas, incluso antes que la justicia, incluso antes que mi orgullo herido. Usted tiene hambre. Su hijo tiene hambre. Yo tengo comida. Es así de simple. Marta, por favor, sirve para nuestros invitados». Vi como Marta, que también había sido transformada por todo lo que había presenciado, servía con gracia y sin resentimiento al hombre que había sido fuente de tanto estrés en sus vidas. Observé cómo don Refugio y su hijo se sentaban incómodos al principio, pero cómo la calidez genuina de Esteban lentamente derretía sus defensas. Durante la comida, vi cómo Esteban contaba la historia, toda la historia, el hombre misterioso que apareció en su parcela, la petición imposible de dar sus últimas semillas, la lluvia milagrosa, la revelación de quién era realmente ese hombre.
Don Refugio escuchaba en silencio, su tenedor suspendido en el aire a medio camino de su boca. Cuando Esteban terminó, vi algo extraordinario. Una lágrima rodando por la mejilla del prestamista, ese hombre duro que había construido murallas alrededor de su corazón, después de años en un negocio que requería crueldad. Nadie me había invitado a comer en 20 años, susurró Don Refugio con voz quebrada. Todos me temen o me odian. Nadie me ve como humano, solo como el hombre del dinero. Observé cómo sus manos temblaban mientras dejaba el tenedor. ¿Cómo puedes ser amable conmigo después de todo lo que te hice pasar, Esteban? Los intereses que te cobré. Las humillaciones, ¿cómo? Esteban extendió su mano sobre la mesa y tocó el brazo del prestamista. Porque alguien me enseñó que mi valor no está en mis circunstancias, sino en mis decisiones, Don Refugio. Porque aprendí que cuando elijo amor sobre resentimiento, algo milagroso sucede dentro de mí. Porque la deuda de dinero es temporal, pero la deuda de amor es eterna, y prefiero deberte amor que odiarte por dinero. Vi cómo Don Refugio lloraba abiertamente ahora, años de dureza rompiéndose como hielo bajo el sol. Su hijo lo miraba asombrado. Nunca había visto a su padre vulnerable. Y entonces el prestamista dijo algo que cambiaría todo. La deuda está perdonada, Esteban. No me debes nada. Y más que eso, si alguna vez necesitas ayuda, ven a mí, no como prestamista, sino como amigo. Observé cómo Esteban se levantaba, caminaba alrededor de la mesa y abrazaba al hombre que había sido su torturador financiero. Los vi llorar juntos, dos hombres quebrados de maneras diferentes, ahora unidos por algo más fuerte que el dinero, la gracia recibida y extendida. Marta lloraba en la cocina, y el hijo de Don Refugio miraba la escena con lágrimas en sus propios ojos, presenciando el nacimiento de algo imposible. Perdón genuino, amor inexplicable, transformación real. Esa noche, después que Don Refugio y su hijo se fueron, vi cómo el prestamista fue directamente a la casa de otra persona que le debía dinero, un viudo que había perdido su esposa el año anterior. Lo observé perdonar esa deuda también, explicando torpemente que había aprendido algo sobre el amor ese día, que un campesino loco le había enseñado que hay cosas más importantes que el dinero. Y así comenzó, una onda expandiéndose, un hombre transformado transformando a otro, que transformaba a otro, que transformaba a otro. Observé cómo pasaron 18 meses desde aquel día de lluvia en la parcela de Esteban, 18 meses de miércoles cumplidos sin falta. 18 meses de historias contadas, 18 meses de amor multiplicándose de maneras que ni el mismo Esteban podía rastrear completamente. Vi cómo su vida se había transformado no en abundancia material espectacular, sino en algo mucho más valioso. Abundancia de propósito, de conexión, de significado profundo. Su cosecha de aquel año había sido buena, suficiente para vivir dignamente sin lujos pero sin hambre. Pero lo más hermoso que observé no era su maíz creciendo en los campos, sino la red invisible de amor que había crecido alrededor de él, como una vid que abraza todo lo que toca. Pude ver cómo cada miércoles su mesa se había convertido en algo legendario en el pueblo, cómo la gente hablaba del campesino loco que alimentaba extraños y contaba historias sobre Jesús, visitándolo descalzo bajo la lluvia. Vi cómo don Tomás, después de recibir aquellas semillas en su momento más oscuro, había tenido su propia cosecha exitosa. Observé cómo él también había comenzado a alimentar a alguien cada viernes, explicando torpemente que si Esteban podía hacerlo siendo más pobre, él no tenía excusa. Y vi cómo las personas que don Tomás alimentaba comenzaban sus propias cadenas de generosidad, pequeños actos que se expandían como ondas en un estanque tranquilo. Don Refugio se había convertido en alguien completamente diferente. Lo observé transformar su negocio de préstamos, reduciendo intereses, perdonando deudas de viudas y ancianos, usando su dinero para construir un comedor comunitario que alimentaba a 30 personas cada día. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, siempre respondía lo mismo. Un campesino me invitó a comer cuando yo venía a cobrarle, y ese acto de amor absurdo cambió mi corazón de piedra en corazón de carne. Pude ver cómo Marta se había convertido en la mujer más respetada del pueblo,
no por riqueza, sino por sabiduría. Las mujeres jóvenes venían a ella buscando consejo, y yo la escuchaba contarles una y otra vez la historia de la lluvia milagrosa, de la piedra que su esposo todavía cargaba, de cómo el amor radical había salvado su familia de maneras que el dinero nunca podría. Vi cómo organizaba grupos de mujeres que visitaban enfermos, que compartían comida con familias en crisis, que recordaban a todos que ningún acto de bondad es demasiado pequeño. Los hijos de Esteban, ahora adolescentes, habían aprendido algo que ninguna escuela podría enseñarles: que la verdadera riqueza no está en acumular sino en dar, que el valor de una persona no se mide en posesiones sino en amor compartido. Los vi ayudar cada miércoles a preparar la comida, servir con alegría genuina, escuchar las historias de los invitados con interés real. Observé cómo Carlitos, el menor, le decía a su padre una noche: «Papá, cuando sea grande, quiero tener mi propio día de alimentar gente, como tú tienes los miércoles». Y yo, invisible pero presente, caminaba por ese pueblo transformado, sintiendo una alegría que solo viene cuando los humanos finalmente entienden para qué fueron creados: para amar radicalmente, para dar generosamente, para ver a Dios en el rostro del necesitado y para ser las manos y pies de mi amor en la tierra. Había plantado una semilla en el corazón de un campesino desesperado, y esa semilla había producido un bosque entero de bondad. Un miércoles en particular, 18 meses después de nuestro encuentro, me acerqué nuevamente de forma invisible mientras Esteban preparaba su mesa. Lo vi tocar la piedra en su bolsillo como hacía varias veces al día, vi la sonrisa que siempre aparecía cuando la tocaba y escuché cómo susurraba en voz baja: «Sé que estás aquí. Gracias por no abandonarme nunca. Gracias por este día. Gracias por cada miércoles. Gracias por enseñarme a vivir». Y yo, aunque no podía verme, susurré de vuelta directamente a su corazón: «Gracias a ti, Esteban Morales Rivera, por creer cuando no tenías razones para creer, por dar cuando no tenías nada que dar, por amar cuando era más fácil odiar. Eres mi hijo amado, y tu vida es una carta de amor que el mundo entero puede leer. Y ahora, mi querido amigo, mi querida amiga, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido como Esteban? ¿Has sembrado esfuerzos sin ver resultados? ¿Has trabajado hasta el agotamiento, sintiendo que todo es inútil? ¿Has llegado al punto donde sigues haciendo lo correcto, no porque creas que funcionará, sino porque ya no sabes qué más hacer? ¿Has pensado que Dios te ha olvidado, que eres invisible para el cielo, que tu vida no importa en este universo inmenso? Déjame decirte algo que necesitas escuchar ahora mismo. Yo te veo. Siempre te he visto. Cada lágrima derramada en la oscuridad, cada oración que pensaste que nadie escuchaba, cada momento de dolor que soportaste en silencio, yo estuve ahí. Siempre he estado ahí. Tu valor no está en lo que produces, no está en cuánto ganas, en qué tan exitoso eres según el mundo, en si tus esfuerzos dan fruto visible o no. Tu valor está en quién eres. Mi hijo amado, mi hija amada, precioso para mí más allá de lo que puedes comprender. Y cuando das lo que no tienes, cuando amas cuando es difícil amar, cuando eliges generosidad sobre supervivencia, ahí es donde los milagros nacen. Si esta historia tocó tu corazón, comparte conmigo tu lucha en los comentarios. Cuéntame dónde necesitas verme hoy. Tu historia importa, tu dolor importa, y quiero que sepas que no estás solo. Suscríbete a este canal para más historias que tocan el alma y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor siempre encuentra la manera, que la fe más pequeña puede mover montañas, que nunca es demasiado tarde para transformación verdadera. Recuerda esto y grábalo en tu corazón. Donde hay amor verdadero, ahí estoy yo. En cada acto de bondad, en cada gesto de compasión, en cada momento que eliges sembrar esperanza en tierra seca, ahí me encontrarás. Siempre, para siempre. Nos vemos en la próxima historia.